En los momentos tranquilos de la vida, cuando todo parece desmoronarse, hay un poder oculto en acción que la mayoría no ve, una fuerza invisible que teje el tapiz de su futuro. Como una semilla enterrada profundamente bajo la tierra, es difícil imaginar el crecimiento en medio de la oscuridad y la presión. Sin embargo, es en estos momentos de dificultad cuando tienen lugar las transformaciones más increíbles. Tómate un momento y piensa en las figuras más importantes de la historia. ¿Cuáles habrían sido sus historias sin sus luchas? ¿Qué pasaría si sus fracasos más aplastantes fueran precisamente las cosas que los impulsaron al éxito? Considere la historia de un hombre que enfrentó obstáculos aparentemente insuperables pero que finalmente emergió más fuerte que nunca. Su nombre, José. Un soñador que se vio traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Si alguien tenía un motivo para rendirse, era él. Pero, como sabemos, la historia de José no fue de derrota. Fue la historia de un regreso increíble, un regreso que cambiaría el curso de una nación. Los mismos reveses que parecieron destruirlo fueron los momentos que lo prepararon para la grandeza. Y al igual que José, tus reveses, aunque dolorosos, te están preparando en secreto para tu mayor regreso. Cuando la vida se desmorona ante nosotros, cuando el peso de la decepción, el desánimo y el aislamiento presionan nuestros corazones, podemos sentir que estamos completamente destrozados. Estos reveses, ya sea que se presenten en forma de sueños fallidos, relaciones rotas o pérdidas personales, a menudo nos dejan cuestionando no solo el camino que recorremos sino el propósito mismo de nuestra existencia. La dureza del momento puede nublar nuestra visión, dificultando ver más allá del dolor inmediato. Pero ¿qué pasaría si, enterrado bajo el peso de esas pruebas, se estuviera forjando algo mucho más grande? ¿Qué pasa si, en lo más profundo de nuestras luchas, estamos siendo moldeados para un futuro más extraordinario de lo que jamás podríamos imaginar? A lo largo de la historia, e incluso dentro de la Biblia, los reveses rara vez se consideran callejones sin salida, sino caminos hacia el propósito divino. A menudo olvidamos que las mayores transformaciones no son instantáneas sino que se producen a través de un proceso de profundo refinamiento. Al igual que el fénix que debe reducirse a cenizas antes de poder resurgir, nuestros reveses personales pueden parecer destructivos, pero, de hecho, son el fuego que nos purifica. Queman lo innecesario, dejando solo lo esencial para el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Una de las ilustraciones más claras de esto se ve en la vida de José, un hombre que soportó traición, aislamiento y sufrimiento. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, la vida de José parecía estar cayendo en una espiral hacia un abismo. Si alguien tenía un motivo para abandonar la esperanza, era José. Sin embargo, a través de cada dificultad que soportó, Dios lo estaba preparando para una misión mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que parecía la más oscura de las circunstancias se convirtió en el crisol en el que José se moldeó hasta convertirse en un líder capaz de salvar no solo a su propia familia sino a toda una nación del hambre. Sus reveses no fueron un castigo, eran parte de una estrategia divina, una estrategia que más tarde se desarrollaría de maneras que José nunca podría haber predicho. Pero, ¿por qué Dios permite que enfrentemos tantas dificultades? ¿Por qué nos permite soportar la agonía del rechazo, el fracaso y el sufrimiento? La respuesta reside en una verdad misteriosa: los reveses, cuando se ven a través del lente de la fe, son a menudo las mismas cosas que nos preparan para el mayor propósito de Dios.
No son obstáculos, son oportunidades, oportunidades para transformarnos, fortalecernos y perfeccionarnos en formas que nunca elegiríamos por nuestra cuenta. Este patrón divino de transformación no es exclusivo de José. Corre por las venas de las Escrituras como un hilo que conecta las historias de los fieles. Tomemos como ejemplo a David, un joven pastor ungido por Dios para ser rey. El viaje de David al trono no fue un camino directo a la gloria. Más bien, estuvo marcado por años de huir de Saúl, esconderse en cuevas y soportar la traición. En esos momentos, cuando parecía que Dios se había olvidado de él, la fe de David estaba siendo puesta a prueba. Su coraje se estaba construyendo. Su confianza en los tiempos de Dios se profundizó. Cada rechazo, cada momento de soledad, lo estaban moldeando hasta convertirse en el hombre que algún día llevaría la corona de Israel. En esas cuevas, lejos de los ojos del mundo, David se estaba preparando para la grandeza. El plan de Dios a menudo funciona de maneras misteriosas. Los mismos momentos que percibimos como contratiempos son a menudo los momentos en que Dios está haciendo la obra más profunda dentro de nosotros. En la oscuridad de una cueva, en la desolación de la traición, en el silencio de las promesas incumplidas, estamos siendo transformados en personas que, a su debido tiempo, se levantarán con fuerza y propósito. Quizás usted también esté enfrentando reveses en su vida en este momento. Tal vez esté lidiando con un fracaso personal, sueños no cumplidos o una sensación de estar perdido. Pero déjame preguntarte esto, ¿qué pasa si tus reveses no están destinados a quebrarte? ¿Qué pasa si son precisamente las cosas que te están preparando para un futuro que aún no puedes ver? ¿Podría ser que Dios te esté refinando, moldeando y fortaleciendo de maneras que aún no puedes comprender? ¿Podría ser que, al igual que José, tus reveses estén preparando el escenario para tu mayor victoria? La cuestión no es si se producirán reveses, si se producirán. La verdadera pregunta es cómo responderá cuando lo hagan. ¿Los verás como el final de tu historia o los reconocerás como el comienzo de un plan divino en desarrollo? ¿Permitirás que tus luchas te definan o dejarás que te transformen en la persona para la que Dios te creó? En la quietud de la tormenta, hay una verdad poderosa que debemos captar: los reveses, cuando se entregan a Dios, pueden convertirse en el catalizador de la transformación. El dolor, la pérdida, la confusión, todo es parte del proceso divino de Dios. Confía en el poder oculto de los contratiempos, porque no son el final del camino, sino el comienzo de una historia mucho más grande de lo que puedas imaginar. El desierto, una extensión árida y poco atractiva. Es un lugar donde cada paso es incierto, donde las comodidades familiares de la vida son despojadas y donde la supervivencia misma parece una batalla cuesta arriba. En la Biblia, el desierto no es solo un lugar físico, sino metafórico, que cada creyente encuentra en su camino de fe. Es un lugar donde las pruebas y los juicios son inevitables, pero donde la transformación suele ser más profunda. Es donde Dios hace su obra más profunda en nosotros, donde nos purifica y prepara para lo que nos espera. Cuando repasamos las historias de los israelitas que vagaron durante 40 años por el desierto, vemos la cruda realidad de este lugar. Fue una época de hambre, sed, confusión y, a menudo, queja. Los israelitas, una vez liberados de la opresión de Egipto, se encontraron en una tierra vasta y seca sin una dirección clara. Refunfuñaron, dudaron y añoraron las comodidades de su vida anterior. Sin embargo, en medio de sus luchas, algo extraordinario estaba sucediendo:
Dios no los estaba castigando, Él los estaba preparando. El desierto era el crisol en el que su fe sería probada y refinada. Fue allí donde aprendieron a depender no de las provisiones de Egipto, sino de la provisión de Dios mismo. El maná del cielo, el agua de una roca, la nube que guía durante el día y el fuego durante la noche no eran simplemente regalos de sustento, eran lecciones. Eran recordatorios de que Dios estaba con ellos, guiándolos y moldeándolos para la tierra prometida. El desierto no fue el final de su historia, fue el comienzo necesario para el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero es fácil pasar por alto el propósito más profundo de estas experiencias en la naturaleza. Es fácil concentrarse en el dolor, el anhelo y la confusión. El desierto puede parecer un lugar de abandono, un lugar donde Dios está distante y en silencio. Sin embargo, en su silencio, Él está hablando. En su ausencia, Él está presente. Porque en el desierto, la obra refinadora de Dios a menudo se lleva a cabo en formas que las comodidades de la civilización nunca podrían permitir. Considere el ejemplo de Jesús, quien fue llevado al desierto durante 40 días. Lejos de ser un simple momento de dificultad, su tiempo en el desierto fue fundamental para el cumplimiento de su llamado divino. Jesús enfrentó la tentación, no solo como una prueba de resistencia, sino como una parte necesaria de su preparación para el ministerio. No podía comenzar su obra pública sin antes confrontar las fuerzas que intentarían desviarlo de su camino. Pero el desierto no se trataba simplemente de soportar el hambre o la tentación. Fue en esos 40 días de soledad y lucha que se forjaron la fuerza y la determinación de Jesús. Salió del desierto con una mayor dependencia de Dios y con una claridad de propósito que lo ayudaría a superar las pruebas que le esperaban. Y así, la experiencia del desierto para Jesús se convirtió en el fundamento de su misión transformadora de cambiar el mundo. No fue un desvío, fue el comienzo mismo de su ministerio. Las pruebas, el aislamiento, las tentaciones, todo era parte del proceso que lo prepararía para cumplir su mayor llamado. El desierto, para Jesús, no fue un obstáculo, fue la preparación necesaria para su mayor victoria. En la naturaleza no hay atajos. No hay una salida fácil. Es un lugar donde estáis despojados de todas las distracciones, de todas las falsas seguridades y de todas las comodidades terrenales. Es un lugar donde el alma queda al descubierto y donde la voz de Dios se puede escuchar con claridad. Es en el desierto donde a menudo descubrimos quiénes somos realmente y quiénes Dios nos llama a ser. Cuando enfrentamos nuestro propio desierto, podríamos cuestionar el propósito de Dios. ¿Por qué este juicio? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué esta lucha? Pero así como los israelitas estaban siendo formados para la tierra prometida, así como Jesús estaba siendo preparado para su misión de cambiar el mundo, usted también está siendo preparado. El desierto no es un lugar para desesperarse, es un lugar de refinamiento, un lugar donde Dios está forjando algo hermoso y poderoso dentro de ti. En el desierto, vuestra fe será probada. Tu fuerza será desafiada. Tu paciencia se agotará. Pero este no es el final de la historia. El desierto es el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que emergerás más fuerte, más resuelto y más alineado con el propósito que Dios ha puesto ante ti. Tus contratiempos pueden parecer estaciones de desierto, pero recuerda, a menudo son los lugares donde Dios está haciendo su obra más profunda. Es en estos lugares áridos donde Él refina tu carácter, profundiza tu fe y fortalece tu confianza en Él.
El desierto puede parecer largo y difícil, pero sepa que lo está preparando para algo mucho más grande de lo que podría imaginar. ¿Qué pasaría si, como los israelitas y Jesús, tu desierto no fuera el final sino el comienzo de algo extraordinario? ¿Qué pasa si esta temporada de dificultades es precisamente lo que te preparará para entrar en una nueva temporada de propósito, misión y realización? El desierto, aunque difícil, contiene lecciones que te transformarán en la persona que Dios te llama a ser. En el silencio y la desolación, es posible que no sientas la presencia de Dios, pero confía en que Él está ahí, refinándote y preparándote para algo mucho más grande de lo que aún puedes comprender. Cuando salgas de tu desierto, serás más fuerte, más sabio y estarás listo para la tierra prometida que te espera. En el silencio de las luchas de la vida, se esconde una verdad tácita: la vulnerabilidad, a menudo vista como un signo de debilidad, encierra la clave de una fortaleza inimaginable. En un mundo que enfatiza la autosuficiencia y la invulnerabilidad, donde se elogia a los fuertes y se oculta a los frágiles, hay una lección extraña y profunda que podemos encontrar en nuestros momentos más vulnerables. Es en esos mismos momentos, cuando nuestras debilidades quedan al descubierto, cuando somos moldeados, refinados y, en última instancia, empoderados de maneras que nunca podríamos haber previsto. Consideremos, por un momento, el huerto de Getsemaní. Aquí, bajo la sombra de una traición inminente, Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, enfrentó una agonía tan profunda que le hizo sudar gotas de sangre. Su alma estaba agitada y oró fervientemente, preguntando si había otra manera de cumplir su propósito. Este fue un momento de cruda vulnerabilidad. El Hijo de Dios, en forma humana, de pie en el umbral del mayor sacrificio jamás conocido por la humanidad. No estuvo protegido del peso de su tarea, ni quedó ajeno a la carga de lo que estaba por venir. Y, sin embargo, fue en ese mismo momento de rendición, en este pináculo de debilidad, que Jesús reveló su mayor fortaleza. Su fuerza no estaba en el poder o el dominio, sino en la vulnerabilidad de su entrega a la voluntad de Dios. En su momento de mayor angustia, Jesús tomó la decisión de someterse, confiar en el plan perfecto de Dios y recorrer el camino del sacrificio supremo. Esta entrega, esta apertura al propósito de Dios frente a un dolor indescriptible, se convirtió en el catalizador para la salvación de toda la humanidad. La mayor victoria nació no de la fuerza, sino de la voluntad de ser vulnerables ante el Padre. La idea de que la vulnerabilidad pueda conducir a la victoria parece contradictoria. Se nos enseña a evitar las debilidades, a protegernos del fracaso y a proyectar fortaleza. Y, sin embargo, las Escrituras nos dicen que es en nuestra debilidad que la fuerza de Dios se perfecciona. Pablo, el apóstol que experimentó pruebas profundas, comprendió esto profundamente. En 2 Corintios 12:10, escribe: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras no son solo un reflejo de una experiencia personal, son una declaración de una verdad divina. Nuestra mayor fortaleza no proviene de evitar nuestras vulnerabilidades, sino de aceptarlas, entregarlas a Dios y permitirle que obre a través de nosotros en nuestra debilidad. ¿Por qué Dios obra a través de nuestra vulnerabilidad? Es porque nuestra debilidad abre la puerta para que su poder se manifieste. Cuando estamos en nuestro punto más débil, cuando estamos destrozados y en carne viva, ya no dependemos de nuestras propias habilidades, recursos o comprensión. En cambio, nos vemos obligados a confiar plenamente en Dios, en su fuerza, su sabiduría y su provisión.
En nuestras vulnerabilidades más profundas, su poder se vuelve más evidente. Las grietas en nuestro ser humano permiten que la luz de la fuerza de Dios brille, creando una belleza y un poder que están más allá de la comprensión humana. Este concepto no se limita solo a las figuras de la Biblia. Cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, enfrentaremos momentos de vulnerabilidad, ya sea por pérdida personal, fracaso, traición o desesperación. Estos son los momentos en los que nos vemos obligados a afrontar nuestras limitaciones y nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Y es en estos momentos, si lo permitimos, que Dios puede hacer su obra más transformadora. Él no espera que seamos fuertes todo el tiempo, Él nos llama a estar dispuestos a rendirnos, a ser vulnerables y a confiar plenamente en Él con nuestras debilidades. En nuestro mundo, donde el éxito suele definirse por la autosuficiencia y la perfección, aceptar la vulnerabilidad puede ser un acto radical. Va en contra de las expectativas sociales que valoran la fuerza y la autosuficiencia por encima de todo. Pero en la economía de Dios, el camino hacia la verdadera fortaleza comienza con la vulnerabilidad. Es en nuestros momentos de debilidad que nos enfrentamos cara a cara con nuestra necesidad de Dios, y es en esta necesidad donde su poder se muestra más claramente. Los mayores retornos no nacen de la fuerza humana, sino de un reconocimiento profundo y crudo de nuestras limitaciones y de la voluntad de rendirnos a la voluntad de Dios. Es cuando enfrentamos nuestros reveses más profundos, cuando estamos al borde de la desesperación, que somos invitados a experimentar la paradoja de la fuerza divina, que en nuestra debilidad nos fortalecemos. La capacidad de permanecer firmes en nuestra vulnerabilidad, admitir nuestra necesidad y confiar en la fuerza de Dios es el fundamento mismo de las victorias más profundas en la vida cristiana. En el huerto de Getsemaní, la vulnerabilidad de Jesús no fue su derrota, fue su momento de mayor triunfo. Fue en su entrega que el mundo cambió. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestras mayores victorias, nuestros momentos más transformadores, no surgirán de ocultar nuestras debilidades o de intentar enmascarar nuestras vulnerabilidades. Vendrán cuando nosotros, como Cristo, reconozcamos nuestra necesidad de Dios y, en ese momento de rendición, experimentemos la plenitud de su poder obrando en nosotros y a través de nosotros. Tus reveses, tus momentos de mayor vulnerabilidad, no son el final de la historia. Son la preparación para los mayores regresos de tu vida. Es en la crudeza de estos momentos donde estás más alineado con Cristo, más capaz de experimentar su fuerza. Tu vulnerabilidad no es una debilidad, es el suelo en el que se plantan las semillas de tu mayor transformación. Permitirás que Dios trabaje a través de tu debilidad y, al hacerlo, experimentarás la fortaleza que solo Él puede brindarte. En la quietud de la noche, cuando el mundo está en silencio, hay momentos en que el corazón clama por respuestas. Hay temporadas en las que sientes que estás parado, esperando que algo se libere, que se produzca un cambio. Sin embargo, en estos momentos de silencio, en los espacios entre la lucha, algo milagroso está sucediendo. Es en la espera, en los momentos aparentemente infructuosos, que Dios está haciendo su obra más profunda. Porque el viaje que estás emprendiendo, el dolor que estás soportando y el tiempo que pasas sintiendo que no estás avanzando son parte de un proceso divino que te está llevando a algo más grande de lo que puedes ver. La idea de esperar puede ser un concepto difícil de comprender. En un mundo que valora la velocidad, la eficiencia y la gratificación instantánea, esperar parece una pérdida de tiempo.
Sin embargo, si contemplaras los misterios de la naturaleza o el plan divino, te darías cuenta de que la espera nunca es en vano. Es en la espera que Dios a menudo hace su obra más íntima dentro de nosotros. Como una semilla enterrada profundamente en la tierra, primero debe morir antes de poder brotar y dar nueva vida. La semilla, oculta a la vista, pasa por un proceso de transformación silencioso e invisible. Está enterrado en la oscuridad, aparentemente olvidado, pero debajo de la superficie, algo poderoso está trabajando. Consideremos, por así decirlo, el proceso de preparación de un corredor para una carrera. El corredor no se presenta simplemente el día de la carrera y espera tener éxito. La preparación es larga, ardua y llena de obstáculos. Las mañanas tempranas, las largas horas de entrenamiento y la búsqueda incesante de mejorar son parte del viaje. Hay reveses en el camino, lesiones, fatiga, dudas y, a veces, falta de progreso. Sin embargo, cada paso, cada dificultad soportada, genera la fuerza necesaria para la carrera que tenemos por delante. Puede que el corredor no sienta los beneficios de su entrenamiento en el momento, pero cuando cruce la línea de meta, comprenderá que cada momento de lucha, cada desafío, fue una parte crucial de su preparación. En muchos sentidos, esto refleja nuestro propio camino de fe. Hay momentos en los que estamos corriendo nuestra carrera, pero el camino es largo, los obstáculos parecen insuperables y la meta parece lejana. Hay momentos en que Dios se siente silencioso, cuando las respuestas que buscamos parecen estar mucho más allá de nuestro alcance. Pero en esos momentos, si nos inclinamos y confiamos, llegaremos a comprender que cada paso, cada momento de espera, es parte de un gran diseño. Los reveses no son signos de fracaso, sino marcadores de progreso. Son la manera en que Dios nos forma, fortalece nuestra resistencia y nos prepara para lo que nos espera. Piense en los grandes héroes de la Biblia, aquellos que recorrieron el camino antes que nosotros. José, arrojado a un pozo por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado, tal vez pensó que su vida había llegado a su fin. Pero Dios lo estaba preparando para la grandeza. Cada dificultad, cada prueba, era parte del proceso que lo conduciría a palacio. David, ungido para ser rey cuando era un niño, pasó años escondido, huyendo del rey Saúl, enfrentándose a la traición y la soledad. Sin embargo, estos años en el desierto no fueron en vano. Fueron las mismas experiencias que forjaron a David hasta convertirlo en el rey que estaba destinado a ser. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por su propio proceso de preparación. Pasó 40 días en el desierto, ayunando, siendo tentado y creciendo en su resolución. El desierto no era un lugar de abandono sino un lugar de preparación. A través de ella, Jesús fue moldeado, fortalecido y preparado para la misión que estaba a punto de cumplir. Su proceso, aunque agotador, fue necesario para el trabajo que cambiaría el curso de la historia. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Dónde estás en tu viaje? ¿Estás en una época de espera, de lucha o de dificultades? Es fácil sentir que estás parado, como si estuvieras atrapado en un ciclo de decepción y retraso. Pero, ¿qué pasa si, al igual que el corredor en entrenamiento, cada contratiempo, cada obstáculo, te prepara para algo más grande? ¿Qué pasa si, en este momento, Dios te está refinando, edificando tu carácter, profundizando tu fe y fortaleciendo tu determinación para lo que está por venir? La clave, sin embargo, es la confianza.
Confía en que Dios está obrando en los momentos invisibles, incluso cuando no puedas percibirlo. Confía en que cada lucha tiene un propósito, cada momento de espera es significativo y cada revés es parte de su proceso divino. Puede ser difícil de entender en medio de tu dolor, pero debes saber que Dios no está desperdiciando tu espera. Él no está ignorando el clamor de tu corazón. De hecho, Él está usando este tiempo para prepararte para algo mucho más allá de lo que puedas imaginar. Este es el misterio del proceso. No tiene sentido en la superficie, pero en la economía divina es perfecto. La espera, los reveses, los desafíos, todos son parte del plan mayor de Dios. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no puedas verlo. Confía en que Él te está preparando para la meta y que cuando la cruces verás que cada momento de tu recorrido fue necesario para tu transformación. El proceso no es fácil. Habrá momentos en los que te sentirás cansado, en los que querrás rendirte, en los que la carrera te parecerá demasiado larga. Pero recuerda, Dios es fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. La espera no es en vano. Los reveses no son el final de la historia. Son el fuego refinador que os conducirá a vuestra mayor victoria. Entonces, confía en el proceso. Confía en que Dios está obrando de maneras que aún no puedes comprender. Quizás no lo entiendas ahora, pero cuando mires hacia atrás, verás que cada momento, cada retraso, cada desafío, fue parte del plan divino que te llevó a un lugar de fortaleza, propósito y plenitud. Confía en el proceso, porque es precisamente lo que te está preparando para la grandeza que te espera. En la hora más oscura, cuando las tormentas de la vida parecen implacables y el peso de tus luchas parece insoportable, hay una promesa silenciosa, una que reverbera a través de las páginas de las Escrituras y resuena en lo más profundo del alma de cada creyente. Es la promesa del regreso. Una promesa de que, después de las pruebas, el desierto y las largas temporadas de espera, llegará la victoria. Y no una victoria cualquiera, sino un regreso triunfal, un resurgimiento tan poderoso que hará que cada lucha, cada revés, cada lágrima que derrames valga la pena. Esta no es la historia de lo ordinario. Es la historia de la restauración divina. Es la narrativa de aquellos que han sido derribados, quebrantados y aparentemente olvidados, pero que, sin embargo, se levantan más fuertes, más audaces y más decididos que nunca. En la Biblia vemos cómo se desarrolla este gran y misterioso patrón una y otra vez, desde la vida de José hasta la resurrección de Jesucristo. Son historias que nos recuerdan que lo que parece ser el final muchas veces es solo el comienzo. Imaginemos, por un momento, el viaje de José. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado por un crimen que no cometió, la vida de José parecía estar marcada por una serie de reveses implacables. Una dificultad se acumulaba sobre otra, cada una más oscura que la anterior. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, algo profundo estaba sucediendo. José no solo estaba siendo castigado, estaba siendo preparado. Cada prueba, cada revés, fue un paso en el plan divino de Dios, un plan que un día posicionaría a José para salvar no solo a su familia sino a toda una nación. Llegó el día en que José, de pie ante el faraón, fue llamado a interpretar un sueño, y en ese momento todo cambió. La oscuridad de su pasado se desvaneció y la luz del propósito de Dios brilló intensamente.
pasó de prisionero a primer ministro, de víctima a vencedor. Los mismos hermanos que una vez lo habían traicionado estaban ahora a su merced. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, José, con un corazón lleno de sabiduría y gracia, los perdonó. Vio con claridad que el mismo sufrimiento que había soportado había sido parte de un plan mayor, un plan que estaba mucho más allá de su comprensión pero que estaba profundamente arraigado en el propósito de Dios. El regreso de José no se trató solo de restauración personal, se trataba de la redención de un pueblo. Su ascenso al poder fue la clave para salvar a su familia del hambre y, en un sentido más amplio, fue la preservación del linaje que conduciría a la salvación del mundo a través de Jesucristo. La historia de José revela una verdad poderosa: a veces, los mismos reveses que parecen quebrarnos son precisamente las cosas que nos posicionan para nuestro mayor regreso. Ahora, mientras te sientas en el silencio de tus propias luchas, mientras enfrentas tus propias dificultades y sientes el peso de la decepción, deja que esta verdad te cale profundamente: tu regreso está por llegar. No es cuestión de si, pero cuándo. Los reveses que enfrentas hoy no son tu capítulo final, son la preparación para el próximo gran acto de tu vida. El mismo Dios que levantó a José del hoyo al palacio, el mismo Dios que sacó a Jesús de la tumba, es el mismo Dios que está obrando en lo más profundo de tu alma, preparándote para un triunfo que sacudirá los cimientos de tu vida. Historia. Considere el triunfo de Jesús. En el huerto de Getsemaní oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Su espíritu fue aplastado y el peso del mundo reposó sobre sus hombros. Sus discípulos lo traicionaron, lo negaron y lo abandonaron. Fue burlado, golpeado y colgado en una cruz. Al mundo le pareció que el Hijo de Dios había sido derrotado, que la historia de Jesús había llegado a un final trágico y amargo. Pero 3 días después sucedió algo milagroso. La piedra fue quitada y el sepulcro quedó vacío. Jesús resucitó de entre los muertos, triunfante sobre el pecado, la muerte y la tumba. Su regreso no fue solo una victoria personal, fue la victoria que allanó el camino para la salvación de toda la humanidad. En su resurrección, demostró el poder supremo de Dios para tomar lo que estaba roto, lo que se había perdido, y transformarlo en algo más glorioso de lo que nadie pudiera imaginar. Esta es la esencia misma del regreso. No se trata simplemente de recuperar lo perdido o de volver a lo que fue antes. Se trata de transformación. Se trata de la capacidad divina de tomar algo que fue derrotado y hacerlo victorioso. Se trata de resurgir de las cenizas, más fuerte y decidido, listo para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Y cuando te levantes, no será solo para tu propio beneficio, será un testimonio del poder de Dios, su fidelidad y su capacidad para convertir los momentos más oscuros en los triunfos más brillantes. Pero ¿cómo se produce este triunfo? ¿Cómo podemos nosotros, como José, elevarnos desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas del propósito? La clave está en comprender que los obstáculos que enfrentas no están ahí para derrotarte sino para prepararte. El dolor que soportas no es en vano. La espera no es en vano. Cada prueba, cada revés, es parte del proceso que Dios usa para convertirte en la persona que necesitas llegar a ser. Es en el crisol del sufrimiento donde se forja tu verdadera fuerza. Es a través del fuego de la adversidad que vuestra fe se purifica. El regreso, en su forma más pura, no se trata solo de lo que se logra ante los ojos del mundo,
se trata de convertirte en quien Dios te creó para ser. Se trata de darte cuenta de que las pruebas que enfrentas no son signos de la ausencia de Dios, sino signos de su presencia, que te moldean y te preparan para algo mucho más grande. Y cuando llegue ese regreso, será un triunfo no solo de sus propias fuerzas, sino de la gloria de Dios. Será un testimonio al mundo de que, con Dios, todo es posible. Este es el triunfo que os espera. Es la victoria que se encuentra al otro lado de tu dolor. Es el triunfo que se forja en el desierto, se refina en la espera y se revela en el momento de la victoria. Y cuando te levantes, así como José resucitó del hoyo, así como Jesús resucitó de la tumba, resucitarás a una nueva vida, una vida llena de propósito, poder y la presencia de Dios. Así que espera. Confía en el proceso. Acepta los reveses, porque son los peldaños hacia tu mayor regreso. El Dios que caminó contigo por los valles te llevará a la cima de la montaña. Y cuando estés allí, victorioso, verás con nuevos ojos el gran y misterioso plan que Dios ha estado desarrollando todo el tiempo. Tu regreso está por llegar. No es solo una posibilidad, es una promesa. Y cuando llegue, será mayor que cualquier cosa que jamás hayas imaginado. Los reveses que enfrenta hoy no son el final de su historia, son el comienzo de su regreso. En medio de tu lucha, Dios está obrando. Él te está moldeando, fortaleciendo y preparándote para algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Tus mayores momentos de victoria a menudo vienen después de tus momentos de fracaso más profundos. Por eso, cuando lleguen las tormentas de la vida, no te desesperes. En cambio, recuerda que tu revés no es una señal de derrota, es precisamente lo que te está preparando para tu mayor regreso. Confía en el proceso, acepta la vulnerabilidad y espera el momento en el que te levantarás victorioso, tal como lo hizo José, tal como David, tal como lo hizo Jesús. Tu regreso está esperando.